voz y en esta música lo que todos deseamos, que se haga justicia y que todo está escondido en la memoria. La memoria, qué importante es no olvidarnos de esto, ¿no? Para que esa llamita, como decía antes, que es el pedido de justicia, no se extinga y por fin los culpables sean condenados. Bueno, vamos a seguir con el programa del día de hoy, que también tiene que ver con la justicia en otros ámbitos. Tenemos una invitada de lujo, Margarita Stolbizer, está con nosotros. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida, diputada nacional por el GEN y una de las políticas más nombradas esta semana, y la semana pasada, sin duda, con sus denuncias referidas a los movimientos en las cuentas de la expresidenta. Y bueno, y la más nombrada en los últimos años, también junto a otras grandes mujeres valientes que han denunciado tantas causas de corrupción, ¿no? Has tenido este rol, Margarita, y una vez más te toca, ¿no? ¿Cómo viviste estos últimos días con tanto insulto de parte de la expresidenta hacia vos? Yo lo vivo con mucha tranquilidad porque tengo la convicción de las cosas que estoy haciendo, ¿no? Nunca le he puesto ni animosidad personal a esto, no invento cosas, no soy una investigadora haciendo una pesquisa. Lo que sí es que cuando yo he llegado a la convicción a partir de los documentos, que yo considero que son los elementos de prueba absolutamente contundentes respecto de todo lo que pasó, lo que hago es llevarlo a la justicia, ¿no? Entonces tengo una gran tranquilidad de estar cumpliendo con lo que creo que hay que hacer. Y lo otro, que en el fondo es lo que vos estás planteando, que es este reclamo de justicia, yo siento también que expreso a la mucha gente que tampoco lo hace con un ánimo de venganza, pero hay que entender que cuando uno ve esas pilas con millones de dólares, eso es lo que falta en los hospitales que se caen a pedazos, eso es lo que falta en las rutas que no se hicieron y donde mucha gente termina muriendo, las viviendas sociales, ¿no? Cuando uno ve la hija de la presidenta con todas esas montañas, yo pienso en la cantidad de jóvenes que incluso hasta teniendo salarios más o menos buenos no pueden ahorrar para comprarse una casa, ¿no? ¿Cuántas casas había ahí en esas pilas? Sin duda, esa plata de la corrupción es plata que falta de otro lado, ¿no es cierto? Exactamente. Y falta de tantos lados que las imágenes que hemos visto en los últimos tiempos han sido tan obscenas realmente, tan insultantes. La gente está harta, no puede más ver eso. O sea, realmente quiere que ver un resultado. Ahora, ¿vos confías en la justicia, Margarita? Porque el otro día, el viernes lo tuvimos aquí a la Nata, que hablaba de la necesidad de todos jueces nuevos, ¿no? Que debería haber hecho eso Macri, que al asumir debería haber puesto todos nuevos jueces, o el Consejo de la Magistratura haber juzgado a cada uno, que supongo que debería ser, a los 12 ¿no? jueces del Foro Federal. El procedimiento. ¿O crees que la justicia está de alguna manera empezando a funcionar, a acelerarse? Yo tengo una mirada crítica sobre el papel de la justicia, pero no acotado a estos jueces y en estos casos. En líneas generales, nosotros no tenemos una justicia que funciona bien. Nuestra justicia es demasiado lenta, ineficaz, poco transparente. Entonces yo creo que es tan mala, digamos, el funcionamiento de la justicia para investigar la corrupción, como es malo que una mujer cuando pelea su cuota alimentaria tenga que andar desfilando por los tribunales y haciendo trámites y lo que le cuesta llegar a tener una actualización de una cuota alimentaria. O un trabajador que es despedido y tiene que hacer juicios a veces por años para cobrar una indemnización, ¿no? En general creo que hay que producir reformas estructurales al funcionamiento de la justicia. Lamentablemente en los últimos años, recordemos que en el 2013 hubo una reforma al sistema de justicia impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner, y la única finalidad que esa reforma tenía no era mejorar el funcionamiento de la justicia, hacerla más ágil, más eficaz, sino manipular a la justicia y terminar teniendo jueces y fiscales que fueran adeptos al proyecto. Ahora, esos jueces que alguna vez fueron manipulables, ¿hoy podemos confiar en que estén actuando de manera no solo independiente, sino contraria a lo que eran sus intereses en su origen? Claro, a ver, en esto, así como digo, tengo una mirada crítica en general. Creo que los delitos existen y las pruebas están, y por lo tanto vamos a llegar a poder tener un esclarecimiento de esos hechos porque las cosas están sobre la mesa. Siempre pensando que lo que tenemos sobre la mesa nos permite probar los delitos, aunque no alcancemos a poder comprobar los miles de millones que algunos dicen que se fueron. El delito está consumado, aunque tengamos solo para trabajar los 4,5 millones de dólares. Con eso los delitos estarían comprobados, con el origen. Solo con lo que está en la caja
cajas ya hay delito ahí. Claro, por esto es que repetimos que no les cierra el blanco, ni siquiera la plata que tienen declarada pueden justificarla, porque es dinero de origen ilegal. A ver, ¿no? hablemos entonces de lo que se encontró en las cajas. Primero, ¿qué sentiste cuando viste las imágenes? Porque venías hablando de esas cajas de seguridad cuando viste que abrieron y estaban... venían esos casi desafiando, ¿no? 5 La venían millones, desafiando como Sí, diciendo sí. que no iba a haber nada. Sobre todo cuando Florencia había dicho, bueno, vamos, terminen con el show mediático y abran las cajas, ¿no? Y todos vieron que la imagen de las cajas son los dólares que casi se caen de las cajas, no hay más porque no entraban más en la caja. El hombre que fue a hacer el cerrajero dijo efectivamente que era lo que había. Yo siento esto que te decía, que cuando uno ve esas pilas de plata son las casas de menos que la gente más pobre no pudo acceder, porque ahí fueron a parar muchas de las casas que tenían que llegar. Entonces tengo la indignación que tienen los demás, lo miro desde ahí, ni siquiera te diría que digo, ah, bueno, yo tenía razón. La verdad eso está bien, pero me indigna mucho más eso. Yo siento que es una cachetada a todos los argentinos. Ahora también siento que tal vez teníamos que encontrarnos con estas imágenes, con la de López, los hijos de Báez contando la plata, para recuperar la capacidad de indignarnos como sociedad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que Porque decís. frente a, y un poco volviendo al tema de los jueces, yo siento y me pasa en la calle que la gente me para y me dice, bueno, ¿por qué los jueces ahora investigan y antes no? Entonces ahí siempre hay que entender que hay algunos elementos que ahora hay y no había antes. Hay arrepentidos. Fariña la vez anterior había negado lo que le dijo a la Nata y ahora fue, contó y aportó cosas. Tenemos estos episodios desopilantes como el de López con los bolsones en la puerta. Las imágenes... Todo eso va siendo, y los hijos de Báez, van siendo elementos muy determinantes. Pero todo viene desde afuera, Margarita. Vos fíjate que nada de lo que estás nombrando viene desde la investigación de la misma Pero justicia. lo que digo es que esas son las cuestiones que se van modificando. Y el otro elemento que es muy importante tener en cuenta es que hasta el 10 de diciembre la corrupción era un sistema tan extendido, con cómplices en todos los organismos, que los organismos estaban para participar de los delitos o para encubrirnos. ¿Qué quiero decir? El Banco Central, el Banco Nación tiene una complicidad en los casos de Báez brutal, la AFIP, la UIF. Desde el 10 de diciembre los organismos colaboran. Entonces, Vialidad, por ejemplo, que yo denuncié al de Vialidad antes, Vialidad ahora produce un informe y muestra los sobreprecios, las obras sin terminar. Eso ayuda a que el juez pueda avanzar en la investigación. La UIF, que antes jamás hacía un reporte de operación sospechosa, si había un lugar donde eran todos cómplices era en la UIF. Bueno, hoy la UIF produce informes que le sirven al juez para poder avanzar en las investigaciones. Entonces hay cosas que han cambiado. Y lo otro es que también la sociedad cambió. Yo creo que en esto como sociedad hay que hacerse cargo, porque hace 6 meses casi la mitad de los argentinos votaron a Scioli para candidato a presidente sabiendo que eso era la continuidad, ¿no? Entonces hagámonos cargo. Yo creo que esto tan desagradable, tan obsceno, un poco moviliza a la sociedad que empieza a reaccionar también. Ahora, Margarita, ¿por qué crees que Cristina se enojó tanto con esta última denuncia? Porque vos venías marcando estas cuestiones, otras mujeres y otros hombres de la política también, ya existían causas judiciales, sin embargo, esta última presentación que hiciste detonó una furia en Cristina que pocas veces habíamos visto públicamente, con cartas en Facebook, con denuncias penales en tu contra, con denuncias penales contra el juez que le investiga. ¿Qué crees que pasó? Sí, a mí me llamó mucho la atención en realidad. Por un lado pienso que le tocamos justamente en un lugar donde le duele, que son las cuentas, eso es lo cierto. Y lo otro es que lo que ocurrió la semana pasada, y eso fue la explicación que ella tuvo que dar en la puerta de tribunales, empezó a derrumbar el relato, la mentira del relato, de todas las cosas que nos dijo durante tanto tiempo y tiene que terminar diciendo frente a las cámaras que cuando se levanta el cepo compra dólares, por ejemplo. Tiene que contar frente a la gente los millones que tiene. Entonces creo que eso desnuda el relato, la mentira del relato con la que engañaron durante tanto tiempo a la gente hablándole de un proyecto nacional y popular que no se compadece solamente con las cuentas, insisto, las que tenemos a la vista. Es cierto esto que decís, ¿no? El otro día Cristina en la puerta de los tribunales fue la primera vez que tuvo que decir públicamente la cantidad de millones que tenía. Hasta ahora siempre había hablado de generalidades cuando le preguntaban por su patrimonio. Claro. Ahora tuvo que puntualizar. Sí, sí, por eso me parece que eso es lo que más la tiene afectada. Empieza a desnudarse un poco la realidad de todo lo que nos pasó. ¿Cuál crees que es la clave de una presidenta que un día antes de entregar el poder se fue con una plaza con mucha gente a esta presidenta, expresidenta mejor dicho,
que, digamos, no tiene ni siquiera un documento del PJ planteando la cuestión de la persecución política. O sea, ni siquiera su partido político sale a decir lo que sale su núcleo íntimo, su núcleo mínimo. Tu pregunta es muy interesante porque uno escucha mucho y a mí me lo preguntan y me dicen, ¿las causas de corrupción son la razón por la que uno ve la pérdida de poder? No, yo creo que lo que tiene que ver con el achicamiento de esa situación de Cristina es el alejamiento del poder. Eso es algo muy propio del peronismo, que tiene una concepción muy vertical y banca a sus líderes cuando sus líderes tienen poder y los abandona cuando los líderes pierden poder. Hoy el peronismo está en una discusión, en una deliberación para ver quién va a ser el reemplazo, cómo y cuándo, ¿no? Y yo creo que además en algún momento esto se termina saldando. Entonces no es que hoy estén enojados con Cristina y la abandonen el PJ por las denuncias de corrupción. La abandonan porque no tienen más ¿Pero crees poder. que la evidencia del video, Margarita, vos planteabas, ¿no?, las imágenes, a diferencia de otros casos de corrupción de otros tiempos, que uno lo seguía a través de la sección de política, siguiendo los periodistas que tenían acceso al expediente o a las fuentes de información, esta vez aparecieron, hay tres elementos, ¿no? Uno se acuerda de las imágenes de la Rosadita, uno se acuerda de lo de López y la imagen de los dólares de Florencia. ¿En cuánto ayuda, digamos, la imagen a caer la ficha en la sociedad y en todo el arco político? Totalmente. La imagen vale más que 1000 palabras, dicen, y eso es así. Yo creo que muchos de los ciudadanos que hoy están reaccionando es cuando empezaron a ver, empiezan a creer cuando ven las imágenes. Las imágenes tienen un valor, un impacto enorme, de la misma manera que también lo tienen sobre los jueces. Yo creo que eso implica también, porque los ya empuja, no pueden... los obligan, de alguna claro, manera, ya no pueden ignorar las cosas. Ahora, ¿no? este fin de semana Ocaña hablaba, y también Diana Conti, Sí. lo hacía acerca de la posibilidad de que realmente vaya presa Cristina. ¿Vos crees que puede ir presa? Yo veo muy difícil eso y además nunca es algo que yo me lo haya planteado. Sinceramente es una, no sé, es una imagen que me parece hasta desagradable, no es buena de ningún punto de vista y creo que no debe haber revanchismo en eso. Yo no creo demasiado en las penas de prisión, no creo que se resuelva la cosa. Sí creo que es necesaria una justicia que investigue, que esclarezca y que nos cuente efectivamente cómo fue el saqueo de la Argentina, quiénes son los responsables, que les imponga una condena, que deban cumplirla y que devuelvan la plata, sobre todo. Esto porque en nuestro Código Penal los delitos en contra de la administración pública son delitos que tienen penas bajas. Entonces, salvo que se pueda avanzar en algún delito más grave, como es el caso de la asociación ilícita, yo pedí una ampliación en la investigación para que también se vaya en la búsqueda de la existencia de esa asociación, porque como dice el Código Penal, esa es la banda, dice el Código, asociación o banda de 3 o más personas que se organizan para cometer delitos. Y yo creo que todos estos episodios no son aislados. Todo está relacionado. Ninguno de todos hasta el tema estos... de la AMIA, empezamos con la AMIA, hasta eso está relacionado, Sí, ¿no? Con la muerte de un fiscal, o sea, está absolutamente todo relacionado. En eso me parece que, más allá de, y yo coincido lo emotivo que es ese video y que tenemos que tratar de no bastardear una cosa tan seria, tan fuerte como un hecho terrorista que terminó con la vida de 85 personas, pero yo creo que inexorablemente tiene su vinculación. La vinculación es Nisman, porque nosotros tenemos no solo la deuda con el esclarecimiento del atentado, sino que en el medio de todo este tiempo existió la firma de ese memorándum de entendimiento que tenía por finalidad garantizar la impunidad de los iraníes, que para nuestra justicia eran los principales sospechosos. Se firmó un acuerdo para crear una comisión de la verdad que no existía para nada, pero era simplemente para liberar de nuestra justicia a los funcionarios iraníes. A raíz de eso es que el fiscal Nisman formula una denuncia penal gravísima, que es la existencia, él le llamó, de un plan criminal de encubrimiento, justamente para sacar a los iraníes, y sin embargo esa causa terminó siendo archivada en un país donde hasta una denuncia anónima o telefónica los fiscales están obligados a investigarla. Semejante denuncia los fiscales, los jueces y la Sala 1 de la Cámara Federal decidieron archivar. Sin analizar la prueba. Archivarla sin analizar. Y el tercer elemento es la muerte del fiscal. Bueno, todos sabemos perfectamente las irregularidades, el tiempo que ha pasado sin tener ninguna, digamos, ninguna posibilidad ni siquiera de aseverar que fue un suicidio o que fue un homicidio. Hoy estaba, ¿no?, la mamá de del hecho, fiscal, ¿no?, en el acto de es que, Mariana, la paradoja de toda esta historia es que hoy se cumplen 22 años del atentado de la AMIA y 1 año y medio de la muerte de Nisman. Exacto. Digo, Claro. ambos fueron un 18.
creemos lo de Nisman porque la justicia actuó tan mal que ni siquiera se sabe a ciencia cierta la hora de la muerte del fiscal porque se ha trabajado tan mal, pero digo, lo que ha habido hoy con la AMIA es lo que decía Margarita, ¿no? Un ejemplo evidente de esta justicia que siempre ha estado a disposición del poder político de turno, porque lo que pasó en la AMIA fue eso, el encubrimiento de la AMIA fue eso, y es lo que siguió ocurriendo, por lo menos entendemos, hasta el 10 de diciembre del año pasado. Hay que ver ahora, ¿no? Si ha cambiado o no, efectivamente. Hay otro punto, digamos, de confluencia en todo esto, que es la denuncia del fiscal Nisman, donde él incluye ahí la posibilidad de episodios de corrupción. Porque él dice que el objetivo que tuvo ese plan criminal, que es la firma del acuerdo con Irán, tenía dos objetivos, dice él. Uno es un objetivo más bien de tipo económico, que era poder saldar la crisis energética que nosotros teníamos, y entonces se entregaba la soberanía judicial, por llamar de alguna manera, a cambio de los beneficios económicos. Y el otro era un objetivo geopolítico, donde ahí aparece la figura de Venezuela como el articulador de las relaciones de Argentina con Irán. Y eso implicaba también un alineamiento de tipo político muy mezclado con la corrupción, porque dentro de todo lo que es la matriz de negocios del kirchnerismo, un aspecto que es del que más se habla ahora es la obra pública, pero no es el único. Hay muchos otros temas vinculados con la corrupción en el gobierno de Kirchner, y uno son los negocios con Venezuela. Recordemos, porque a veces siempre parece que un escándalo tapa el anterior, la valija de Antonini Wilson, seguro. La diplomacia paralela, la financiación de la campaña. Claro, todas estas cosas que parece que uno después se termina olvidando de ellas. Pero vos creés que la obra pública fue sin duda, digamos, el lugar donde más se robó, digamos, el ámbito donde más estuvo habilitada la corrupción. Lo que pasa es que los montos son siderales en la obra pública. Claro, son siderales, pero bueno, yo creo que si uno analiza las responsabilidades en el caso de la efedrina, por ejemplo, también debe haber montos siderales. No los tenemos. Lo que iba a decir es que la obra pública me parece que hoy es más fácil, de más fácil comprobación, sí. Exactamente, y de hacer los números. Lo que nosotros vemos es que es muy sencillo comprobar la plata que Lázaro Báez cobró, la fortuna que Lázaro Báez tiene cuando su única actividad era la obra pública, exactamente, todo lo que no hizo, y los pagos que Lázaro Báez le hacía y la manera en que se lo pagaban, ¿no? Porque también es para resaltar la manera en que él conseguía los montos, no los tenían los otros beneficiados en la pública, ¿no? Las licitaciones se le daban en 6 días, a Lázaro Báez cobraba mucho más rápido que el resto. Y cobraba siempre a tiempo y todo. Es el único empresario de la pública al que no le deben ni un peso. Pero por eso yo hablaba de la asociación ilícita en realidad, ¿no? Lázaro Báez tenía, yo le llamo como los 4 pasos, digamos. El primero es la cartelización, porque él se fue quedando con varias empresas de obra pública, entonces ganaba siempre. Y a veces salía él primero y él segundo, según con cuál de las empresas. Pero, ¿por qué pensás que es, digamos, la impronta del kirchnerismo en referencia a algo que ayer se lo oí decir a Sergio Joclender, a Majul, ¿no? Que planteaba en un momento, bueno, la obra pública siempre fue la caja de financiamiento de la política, digamos, y dice, esto es de toda la vida en la Argentina. Digo, a diferencia de eso que puede ser que tenga algún asidero, digo, no hace falta ser demasiado lúcido. ¿Cuál fue la diferencia del kirchnerismo en referencia a otros gobiernos que también con la obra pública financiaron política u otras cosas? Yo no he visto nunca, sinceramente lo digo, en otros gobiernos los niveles de corrupción que he visto en este, en la dimensión y en, digamos, en todo tipo de negocios. Porque además algo que tuvo el kirchnerismo es que de cada cosa, de cada expediente, de cada papelito había un negocio. El plan Cunitas, por ejemplo, demuestra cómo ellos relevan una necesidad. Es bueno para las madres tener un kit para el nacimiento de sus bebés, y atrás de eso llaman a un empresario amigo que vendía chupetines. Sí, de todo había que sacar una tajada. Vendía chupetines, y entonces le decían, bueno, a partir de ahora vos tenés que presentarte a la licitación para vender las cunitas. Se presentaban y le terminaban pagando 10 veces más lo que la cunita valía. Entonces, aún de la necesidad, ellos hicieron un negocio. Yo nunca había visto una cosa así. No hay, sinceramente lo digo, en la historia democrática de la Argentina, un gobierno con estos niveles de corrupción. La gente está dolida, ¿no? Hay una sensación en la sociedad de mucha decepción, de mucho dolor, haya sido K o no K, digamos, de lo que está pasando, ¿no es cierto? De que nuestro país esté atravesando por una situación así, de ver que hay que quienes nos gobernaron. saldarlo positivamente, ¿eh? A mí me da la impresión que si nosotros
nosotros recuperamos la capacidad de indignarnos frente a lo que está mal, estamos vivos y estamos sanos, ¿no? Y yo creo que hay que vivirlo con esperanza. A mí me parece que estamos en un tiempo distinto. No, el tema es que la justicia vaya, digamos, tratando de satisfacer esta necesidad que tiene la sociedad de ver resultados, ¿no? Tenemos presos varios, tenemos la decisión del viernes del fiscal y del